Buenos días, qué gusto saludarles, qué alegría que estamos reunidos de nuevo para compartir de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, esta es su casa y deseamos seguir compartiendo la revelación, el entendimiento, el mensaje de la palabra de Dios que no dudamos produce vida y produce un despertar espiritual en nosotros. Así que acompáñame, vamos a leer en el libro, en 2 Corintios capítulo 9 y versículo 8. Este va a ser el versículo base en el cual vamos a iniciar nuestra enseñanza y dice de esta manera: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, estamos reunidos delante de ti en tu presencia, Señor. Gracias por congregarnos de diferentes lugares, por congregarnos, Señor, a esta transmisión, a esta iglesia, Señor, por congregarnos por medio del llamado de tu Espíritu, Señor, y congregarnos espiritualmente para recibir la palabra que tienes tú para hoy. Señor, es alrededor de la palabra, alrededor del mensaje, Señor, donde nosotros encontramos entendimiento, donde formamos nuestro carácter, Señor, y donde la formación del discípulo se perfecciona. Te pedimos que la voz pueda descender con poder en cada uno de nosotros y que sea abierto nuestro oído, Señor, para que se activen todos nuestros sentidos espirituales y podamos elevar nuestros ojos hacia lo alto, hacia lo eterno, Señor. Es por la fe que a la sombra del Omnipotente habitamos, en ese lugar secreto donde el enemigo no puede estorbar, el enemigo no puede robar la palabra que tú traes para nosotros, Señor, y damos continuidad en cada uno de nosotros al establecimiento de la paz, a ese ejercicio de reconciliación, Señor, que debe ser permanente contigo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, 2 Corintios 9:8 dice, y ya entendiste de qué estamos hablando de la gracia. Dice entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A esto lo podemos definir como la primera parte, que dice la segunda, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo que a mí me impacta de este versículo es cómo nos está diciendo que Dios es poderoso, que el poder de Dios, que la intención de Dios, que la majestuosidad de Dios, que la grandeza de Dios se enfoca, está disponible, trabaja para que en nosotros pueda abundar la gracia. O como dice aquí, toda gracia. Y cuando meditaba en esto, digo yo, qué importante es que nosotros podamos entender el valor o el significado de la gracia. Mucha gente en muchos lugares habla de la gracia, somos salvos por gracia. Por la gracia fue sanado tal enfermo, por gracia de Dios este corrigió su problema, y hablamos mucho de la gracia, pero muy poco se enseña acerca del valor o el significado de la gracia. Y es importante que podamos comprenderlo porque para nosotros como cristianos es clave. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios cómo esta palabra, cómo este valor, cómo la gracia debe operar en nosotros. Entonces dice de nuevo, y poderoso es Dios para hacer que en vosotros, que abunda en vosotros toda gracia. Esto quiere decir, el Señor desea que la gracia sea abundante en nosotros. No solo un poquito, no solo el día que yo la pueda necesitar, sino quiere decir que nosotros debemos caminar a diario, debemos establecer nuestro cristianismo, nuestro discipulado, nuestro caminar de fe debe estar en abundante gracia. Porque mira lo que dice después, ¿a fin de qué? ¿Con el objetivo qué? ¿Para que se cumpla qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Dios es poderoso para que nosotros podamos sobreabundar en gracia? Porque hay un objetivo, porque hay una razón, y esta razón es bien importante. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Indistintamente de la situación en la que tú y yo nos encontremos, debemos tener todo lo suficiente.
Aun si estuviésemos en problemas, en enfermedades, en aflicciones, debemos tener todo lo suficiente. Pero este todo suficiente viene relacionado a la gracia. Quiere decir que la gracia nos debe proporcionar todo lo suficiente en medio de las cosas que vivimos, en medio de las cosas que tenemos. Sea en alegría, sea en tristeza, sea en llanto, sea en gozo. Debemos entonces ser aquellos que tengamos todo lo suficiente por medio de la gracia. Repito, indistintamente del momento emocional, del momento de carácter, del momento de pensamiento, del momento en el que nos encontremos. Debe existir en nosotros una sobreabundante gracia. Así que voy a insistir con esto. En medio del trabajo que hacemos, la gracia debe sobreabundar. Si alguien está enfermo, la gracia debe sobreabundar. Si alguien tiene problemas, la gracia debe sobreabundar. Si alguien está afligido, la gracia debe sobreabundar. Y si alguien está feliz y alegre, también la gracia debe sobreabundar. Teniendo siempre en todas las cosas, dice, todo lo suficiente. Y abundéis para toda buena obra. Entonces, para que nosotros podamos ser aquellos que hagan la buena obra, para que seamos aquellos que completen la buena obra, que trabajen en la buena obra, primero debemos estar llenos de gracia. O como lo dice aquí, sobreabundar en gracia. Y esto es clave. Espero darme a entender con esto que estamos hablando. Porque entonces vamos a leer en Proverbios capítulo 13 y versículo 15. Dice Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Aquí ya viene la revelación que tanto como iglesia, como cristianos y como discípulos necesitamos. El buen entendimiento da gracia. Y aquí hay tenemos que hacer un alto para entender lo que está diciendo aquí la palabra. Amén. Porque dice, el buen entendimiento quiere decir que también hay un mal entendimiento. Entonces nosotros tenemos que, por medio de leer la palabra, por medio de meditar la palabra, debemos ser aquellos que encuentren el buen entendimiento para apartarnos del mal entendimiento. Espero darme a entender. El mal entendimiento va mucho enfocado a la religiosidad, a que las cosas se hacen porque nos dijeron que así eran, pero no hay un despertar espiritual, no hay una dirección espiritual, no hay una dirección de la palabra de Dios en aquellas cosas que se consideran que son entendidas, pero al ser religiosas, al ser de costumbres, las podemos definir como mal entendimiento. Pero el buen entendimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento del propósito de Dios, el entendimiento del plan de Dios, el entendimiento de nuestra realidad, el entendimiento de a qué hemos sido llamados, el entendimiento de cuáles son las cosas que debemos hacer, el entendimiento de cuál es el pensamiento que debemos tener, el entendimiento de que nuestro carácter pueda ser formado conforme a la palabra de Dios, el entendimiento de surgir como varones, surgir como discípulos, surgir como entendidos. Ese es lo que la palabra definiría como el buen entendimiento. Hacer aquellas cosas que Dios demanda de nosotros, pero que seamos entendidos, que el espíritu de sabiduría opere en nosotros para despertar el entendimiento y que entonces podamos poner por obra esas cosas que, como dice acá, el buen entendimiento ahora nos permiten ver, nos permiten discernir, ahora nos permiten comprender. Así que si alguien me dijera, mire, yo quisiera ser aquel que conforme la palabra dice, porque en muchos versículos, si tú te pones a buscar en la Biblia, dice que vino alguien y le dijo, Señor, yo quiero encontrar gracia delante de ti. Viene un súbdito y le dice al rey, y si yo hallare gracia a tus ojos. Y viene otro y dice, y si yo encontrare gracia delante de ti y me permitieras hacer esto. Quiere decir que es importante para nosotros poder ser aquellos que puedan presentarse delante de Dios, que podamos en nuestra vida diaria y en nuestra manera de dirigirnos, ser aquellos llenos de gracia. Entonces lo que nos está diciendo el libro de Proverbios 13:15 es, el ser entendidos,
el buen entendimiento, el conocer al Señor, el conocer la palabra de Dios, el discernir y que sea revelado el mensaje de la voz y que esto produzca entendimiento en nosotros. Eso va a hacer que seamos llamados los de la gracia. Eso va a hacer que podamos nosotros decir, este tiene gracia porque es entendido. Este tiene gracia porque no está hecho a la forma del mundo. Este tiene gracia porque no está hecho a costumbres, a vanidades y afanes, sino que en este opera la voz de Dios. En este opera la verdad revelada de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser aquellos llenos de gracia, quiere decir que debemos ser aquellos entendidos, llenos del mensaje de la voz. Debemos ser aquellos que conocemos la palabra del Señor, que ponemos en práctica la palabra de Dios y que es la voz del Padre la que dirige nuestros actos en todo momento, como leíamos en Corintios, para que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Y qué es lo que nos va a dar todo lo suficiente en todas las cosas que vivamos? La gracia. O sea, el entendimiento, la sabiduría. Amén. Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Vamos a leerlo otra vez más. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Cuando entendemos acá cuál es el corazón del sabio, el corazón del sabio se define como el espíritu del entendido, el espíritu del varón, el espíritu del discípulo. Nosotros debemos ser aquellos que, como lo define el proverbio, no seamos conocidos como necios, sino seamos conocidos como sabios. Y cuando el proverbio nos trae la revelación, dice que aún el necio cuando calla es considerado sabio. Quiere decir que el sabio es aquel que primero, voy a decirlo de esta manera, se ocupa de escuchar. Primero activa el oír. Y entonces esto se vuelve poderoso porque activa el oír. El sabio, el que va a dejar la necedad para operar como sabio, va a activar el oír, pero el oír la palabra de Dios para que esto despierte la fe en él. Y al despertar la fe, al ser verdadera la fe, entonces este es aquel que está en ese camino de la sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el corazón del sabio, el espíritu del sabio, el espíritu del entendido, ¿qué es lo que hace? Hace prudente su boca. Su boca ya no habla las cosas que hablaba antes. Ya no dice las cosas que hablaba antes. Ya no se queja como se quejaba antes, ya no se justifica como se justificaba antes, ya no exige como exigía antes, sino ahora se ocupa de qué es lo que con la forma de la palabra de Dios, con el mensaje de la voz, qué es lo que ahora debe decir, qué es lo que debe trabajar. Pero aquí te voy a volver a enfatizar algo que lo hemos venido hablando estos últimos domingos. Pero la voz que el Padre escucha de nosotros es la voz del Espíritu. Insisto, estas palabras pueden adornarse, pueden volverse poema, pueden volverse como romanticismo, pueden volverse un lenguaje así muy, muy agradable, pero en realidad la voz, el lenguaje o la boca que el Señor escucha y a la que verdaderamente pone atención es a la de nuestro espíritu hablando. Y te voy a decir algo, y nuestro espíritu siempre está hablando. Siempre está testificando a Dios. Por eso debemos ser aquellos que ponen atención a la voz del Espíritu y no a esta. Unos van a hablar conforme lo que veíamos al mal entendimiento y otros en su espíritu van a hablar como el buen entendimiento. Esto va a depender y esto se va a definir de qué tanto alimentas tu espíritu, qué tanto de la palabra de Dios encuentra lugar en ti, encuentra lugar en mí, para que este sea el que produzca, ¿qué? El que hablemos sabiduría, el que hablemos con prudencia. Insisto en Proverbios 16:23. El corazón del sabio, el espíritu del sabio,
el espíritu del entendido, el espíritu de aquel que ya dejó su propia manera de pensar y se ha decidido a decir: yo creo en la palabra de Dios, yo creo en que la palabra es la voz de Dios, es la voz del Padre, y esta debe dirigir mis pensamientos, debe dirigir mis acciones, debe dirigir mi manera de vivir. Entonces, el corazón del sabio, fíjate, del que tiene buen entendimiento, hace prudente su boca. Quiere decir que aquel que pueda exclamar sabiduría, aquel que pueda, con nuestra expresión espiritual, con nuestra voz espiritual, aquel que pueda levantar una voz, es porque él trabaja en ser entendido, en conocer la verdad de Dios, en conocer la palabra de Dios, para que pueda, ¿qué? Volver prudente su boca, para que su espíritu hable conforme a las cosas que a Dios agradan, para que su espíritu hable y testifique de aquellas cosas que el Señor quiere que testifiquemos en verdad, que testifiquemos en amor, que testifiquemos en unidad, que testifiquemos en fe, que testifiquemos en entendimiento. Y como dice aquí, añade gracia a sus labios. Añade gracia, añade entendimiento, añade medida, añade verdad a su testimonio, a sus labios, a lo que su espíritu habla. Por eso debemos ser aquellos entonces que trabajen en ser sabios, en ser entendidos. Y te pregunto, ¿dónde vamos a encontrar la sabiduría y dónde vamos a encontrar el buen entendimiento? En la palabra de Dios. Por eso, de nuevo, una de las principales características que el cristiano debe tener es meditar la palabra de Dios como una instrucción, como un manual, como mandamiento, como que nos dijeran: tú deseas hacer aquello que es el agrado de Dios, este es el manual que tienes que leer. Y lo debemos leer. Pero muchos seguimos diciendo: no, yo no necesito un manual, mis instintos son suficientes y mis instintos me van a llevar por el camino de verdad. Mira, no te confíes de tus instintos, porque ¿quién formó esos instintos? ¿Quién programó esos instintos? ¿Cómo sabes tú que verdaderamente son tuyos si no es alguien que vino a sembrar y programar cosas en ti o en mí? Por eso la palabra de Dios viene a ser el manual, viene a ser ahí vamos a encontrar el mensaje de Dios acerca de aquellas cosas, primero para conocerle y luego para retomar el camino y volver hacia lo eterno con nuestro Señor. Pero es importante para todos nosotros que tengamos tiempos de meditación en la palabra de Dios. No podemos pretender ser cristianos si no conocemos la palabra de Dios. No se puede. Porque no cumplimos con aquellas cosas que el Señor demanda de nosotros y que nos pide. Y que por alguna razón todos creen que Dios nos pide cosas imposibles y nos pide cosas que van en contra de nuestro gusto y que Él está peleado con nosotros y que su palabra lo que viene es a provocar ansiedad y a provocar tristeza en nosotros. No es así. Lo que pasa es que tenemos que decidir entre dos palabras. O la palabra del mundo o la palabra de Dios. O las cosas que dice el mundo o las cosas que dice Dios. Pero aquel que siente que la palabra de Dios le produce agravio, que la palabra de Dios es difícil, que la palabra de Dios pareciera que está en contra de él, ¿sabes quién es el que se siente así? El que está hecho a la forma de este mundo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que debemos cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, que debemos cambiar nuestro carácter y que debemos redefinir nuestros valores para que los valores que encontramos en la palabra de Dios sean los que ahora dirijan nuestra vida, ¿por qué que está en el mundo lo encuentra como choque? Porque tiene que dejar aquellas cosas en las cuales creía que estaba la verdad, aquellas cosas que aparentemente le daban serenidad, le daban comodidad y estabilidad. Espero darme a entender. En el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 12 y versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David. Aquí está hablando de los discípulos, de los cristianos, de los entendidos.
sobre los moradores de Jerusalén, son los cristianos, son los discípulos, son los entendidos. Está diciendo, este es un mensaje para mi iglesia. Este es un mensaje para los seguidores de Cristo. Este es un mensaje para los que están trabajando en la transformación de su vida. Este es un mensaje para aquellos que quieren dejar la forma de este mundo y hacer aquellas cosas agradables delante de Dios. Voy a repetir. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Vamos a parar ahí. Cuando está diciendo aquí, en esta profecía, Zacarías, lo que estamos leyendo, y derramaré sobre la casa de David, es un hecho, es una verdad, y nosotros debemos esperar, y nosotros debemos, si me lo permites de esta manera, plantarnos en ser aquellos que estamos esperando, en ser aquellos que estamos trabajando, en ser aquellos que entendemos el mensaje aquí que dice, es un hecho que será derramada la gracia sobre aquellos que se consideran hijos de Dios. Pero no me malentiendas, no se consideran ellos o porque nosotros nos consideramos, sino aquellos a quienes el Padre les considera sus hijos. Porque hoy hay mucho triunfalismo en la iglesia, donde decimos, todos somos hijos de Dios. Todos somos salvos por gracia. Y mira qué poderoso esto que acabo de decir. Todos seremos justificados, todos nos vamos a salvar. Pero si lo que te acabo de decir, que es muy frecuente en la iglesia, a ver, todos somos salvos por gracia, por el conocimiento de Dios seremos salvos. De acuerdo a la capacidad de ser entendidos, así seremos salvos. El que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo puede ser salvo? Si ser salvos por gracia significa que conocer al Señor, que servir al Señor, que conocer su palabra es lo que nos va a dar la salvación. ¿Cómo pretende alguien que no conoce al Señor salvarse? Que no conoce la palabra salvarse. Esto es como querer conducir un vehículo, a ver, lo voy a poner diferente, como querer construir un edificio sin conocer de números, sin conocer de planificación, sin conocer de medidas, sin conocer de la ingeniería que hace para que ese edificio se sostenga. ¿Cómo es posible que lo podamos construir? Posiblemente vamos a edificar algo que al primer movimiento telúrico se cae. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pretenda ser un gran cocinero si no ha recibido clases de cocina? ¿Cómo alguien pretende conducir un vehículo si antes no ha sido enseñado o no conoce la dinámica, no conoce los motores, no conoce todo aquello que debe conocer y poner por obra y hacerlo de buena manera para conducir un vehículo? Entonces sí, todos somos salvos por gracia. Esta es una revelación poderosa. Sí, todos aquellos entendidos en la palabra de Dios, todos aquellos entendidos en la voluntad de Dios, aquellos que conocen el corazón del Padre, aquellos que conocen la instrucción del Padre, ellos son los que se van a salvar. Porque eso es la gracia. Que conozcamos y entendamos el don de Dios, que reconozcamos al Señor como Salvador, que nuestros ojos sean abiertos para poderle ver como aquel faro donde está el objetivo y donde está la ruta hacia donde nosotros nos dirigimos. Pero aquel que no tiene ese reconocimiento, aquel que no se ocupa de la palabra de Dios, ¿cómo va, aquel que no es entendido, cómo va a ver ese faro? ¿Cómo va a encontrar el camino? ¿Cómo éste va a poder acceder a la salvación si no tiene comunión con la verdad, si no le es revelado el mensaje de la palabra de Dios? Así que, y derramaré sobre la casa de David, sobre mi iglesia, sobre mis hijos, sobre los moradores de los cielos, sobre los entendidos, sobre aquellos que verdaderamente están teniendo una relación y una comunión con Dios, no de apariencia ni de formas humanas, sino que sobre estos derramaré espíritu de gracia, o sea, los haré entendidos. Estos me conocerán, estos sabrán las cosas que yo demando, estos pondrán por obra mis mandamientos, mi instrucción, estos me serán testimonio. Amén. En Lucas 1:30, esto es precioso, dice, entonces el ángel le dijo
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora que estamos ya avanzados en esta prédica, en esta enseñanza, déjame decirte, y lo digo con respeto, no es María, tú eres la más bonita. No es María, tú me caes bien. No es María, de todas las candidatas, me parece que tú eres la mejor por cualidades humanas y naturales. No, sino que dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué está diciendo? María era una mujer entendida de la voluntad de Dios. María era una mujer que conocía la palabra de Dios. María era una mujer que testificaba acerca de quién era Dios, testificaba del mensaje de la voz, y es una mujer que en lo espiritual es una mujer grande, porque esta es llena de gracia, el entendimiento, la prudencia, el fruto opera en María. Y por eso Dios la elige. Y este es un mensaje también para todos nosotros. Dios busca a aquellos llenos de gracia para poner sus operaciones en ellos. Dios busca a aquellos llenos de gracia para que estos sean aquellos a quienes se les entregue la revelación de la palabra, para que puedan enseñar la palabra. Dios busca a aquellos llenos de gracia para que puedan levantar su voz en oración y en intercesión. Porque muchos seguimos hoy todavía, lo voy a decir así, cautivos en oraciones de intercesión que provocan a Dios, que retan a Dios, que ofenden a Dios. Y no puede ser que una oración o que una intercesión sea algo que parece una discusión y una exigencia que yo le someto, que yo presento delante de Dios o que yo exijo de Dios. La oración tiene que producir comunión, la oración tiene que producir alineación, la oración y la meditación de la palabra tiene que producir el que verdaderamente nosotros seamos aquellos que estamos avanzando en ser más espirituales y menos naturales. Así que una oración, una intercesión no puede ser una exigencia, un reclamo, yo pongo a Dios en segundo lugar porque yo soy el importante y se debe hacer lo que yo quiero y lo que yo digo. Así que cuando dice la palabra María, no temas porque tú has hallado gracia delante de Dios, tú eres entendida. Tu testimonio es vivo. Lo que tú hablas, lo que la voz de tu espíritu habla, lo habla con sabiduría, con entendimiento, porque tú conoces la palabra de Dios. Así que ¿quién más puede llevar a cabo el plan de Dios sino una mujer llena de gracia? María. ¿Quién más puede llevar a cabo, quién mejor para llevar a cabo el plan de Dios, sino una iglesia llena de gracia? Una iglesia con entendimiento, con revelación de la palabra, con sabiduría, con buen testimonio acerca del plan de Dios y trabajando en hacer la perfecta voluntad de Dios. Así que tú y yo, lo que nos está diciendo este versículo, debemos ser también hallados llenos de gracia. O dicho, ya revelado, llenos de entendimiento, llenos de prudencia, llenos de sabiduría, para que las operaciones de Dios puedan establecerse en nosotros y puedan brotar y puedan multiplicarse y puedan alcanzar a aquellos que deben ser alcanzados. El libro de Romanos capítulo 5 y versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mira qué poderoso esto. La ley se introdujo para que hubiera mucho pecado, para que el pecado abunde. Y esto es importante. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Antes que hubiera una ley, no había manera de que tú y yo conociéramos qué era pecado y qué no lo era. Antes de una ley no podíamos discernir o no podíamos
justificar, más bien dicho, porque discernirlo sí, que era lo bueno y que era lo malo. Pero cuando la ley aparece, es para decir, y aparece un escrito, piensa en los 10 mandamientos si quieres, piensa en una constitución si quieres, piensa en un código si quieres, pero hay un escrito el cual dice, estas cosas son las que se consideran incorrectas. Y el que participe de ellas o el que las practique será llamado infractor. Y los infractores, los que violen esta ley, este código, entonces de acuerdo a la infracción cometida tendrán pues un castigo, tendrán una reprimenda, pues algo vendrá sobre ellos. Entonces cuando la ley se establece, ya tenemos un código para decir, aquí hay un respaldo de común acuerdo, si fuera ley terrenal, pero viendo en la Biblia, la voz de Dios, la palabra de Dios define que estas cosas son incorrectas y son aquellas de las cuales no debemos participar. Entonces, el pecado que existía, pero no había contra qué compararlo, contra qué mostrarlo, cuando la ley aparece, surge entonces el decir, así que todos aquellos que participen de esto son pecadores. Que antes no se consideraban pecadores porque no había una ley. Dicho en nuestro medio con un ejemplo simple que a mí me gusta. Los semáforos. Cuando hay una ley que dice, el semáforo para circular se circula en luz verde y cuando hay luz roja debe detenerse. Quiere decir que todos los que de aquí en adelante se pasen la luz roja son infractores. Porque antes no teníamos una ley, no teníamos un código que nos respaldaba si pasarse la luz roja era bueno o malo. Nuestro discernimiento nos decía que sí, pero como aquellos, los moradores de la tierra, aquellos que no tienen conocimiento de Dios, porque ahora lo vamos a ver en lo espiritual, no están ocupándose de las cosas de Dios porque no las conocen, porque no les interesa. Pero cuando la ley dice, todos los que se pasen el semáforo en rojo son infractores, han sido descubiertos los infractores. Y ya les puedes señalar, y ya puedes verlo. Inclusive si nosotros nos pasamos el semáforo en rojo, ahí va el infractor. Así que dice entonces aquí, la ley se introdujo, la ley aparece, la ley se establece para que el pecado abundara, porque la gente no reconocía su pecado, porque no había nada contra qué. Fíjate, y esto es importante, no había nada contra qué medir si era pecado o no. No había nada contra qué definir si era pecado o no. Sin embargo, insisto, nuestro espíritu nos revela y nos dice si lo que hacemos está bien o está mal. Pero la raza humana quiere, no, a mí me lo demuestran, a mí no me digas que eso está malo, demuéstrame que está malo. Y la ley aparece para demostrarnos a todos, para darnos conocimiento a todos de aquellas cosas que Dios considera agradables y que Dios considera desagradables. La ley aparece para que nosotros podamos definir el buen entendimiento y el mal entendimiento. Así que lo que antes no se conocía como pecado y no se revelaba como pecado, ahora la ley, el código, la palabra de Dios está escrita y dice, eso es desagradable delante de Dios, eso es pecado. Para que tú y yo podamos reconocer el pecado en nosotros. Por eso la meditación de la palabra de Dios es importante, porque esta va a ser una especie de rayos X, esta va a producir en nosotros el que podamos descubrir si estamos siendo aquellos que atendemos a la voz de Dios, que atendemos al mensaje o que seguimos en nuestras necedades. Pero va a mostrar en nosotros si somos aquellos en quienes el pecado es abundante y deseamos seguir así, o en quienes el pecado es abundante, pero ahora que lo hemos descubierto, vamos a hacer todas aquellas cosas para apartarnos de tal camino. Así que entonces la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se conociera el pecado, para que todos fueran testigos de qué es el pecado. Y viene la parte gloriosa. Mas cuando el pecado abundó, cuando el pecado se conoció, cuando el pecado ha sido descubierto, sobreabundó la gracia. Significa que cuando el pecado fue descubierto,
el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, la prudencia, la sabiduría, la inteligencia, se posicionó sobre el pecado. Para que tú y yo podamos apartarnos del pecado, tenemos que ser entendidos de la palabra de Dios, entendidos del mensaje de la voz. Por eso el entendimiento, por eso la prudencia, por eso la gracia está por encima del pecado y por eso la gracia se hizo sobreabundante, abundó por encima del pecado. Porque aquel, el que es entendido, el que conoce la instrucción, el que conoce la voz de Dios, ese surge como espiritual, surge como prudente, surge como discípulo y como cristiano, y en este no se encuentra pecado. Para este el pecado no es un problema, porque está ocupado de hacer aquellas cosas que Dios llama agradables. Está ocupado de ser aquel lleno de gracia. No que la ley lo condene, a ver, sí que la ley lo condene, pero no que esa condenación produzca en él el que se cayó, el que está derribado y que está derrotado, no, sino que esa condenación produzca, yo no debo ser aquel que vive condenado a causa del pecado, sino aquel en quien sobreabunde la gracia, que el entendimiento, que el conocimiento de la palabra de Dios, que recibir la instrucción de Dios haga que nos levantemos y hagamos aquellas cosas que Dios llama agradables y que podamos ser entonces los de la complacencia, los que complacen a Dios. Que podamos ser aquellos quienes pueden venir verdaderamente y decirle: Padre, aquí estoy siguiéndote, sirviéndote, haz tu voluntad y tu palabra en mí, hazme verdadero. Ahora que la ley ha venido a mostrar quién soy yo verdaderamente, yo quiero ser aquel en quien sobreabunde la gracia, en quien sobreabunde la verdad, en quien sobreabunde la palabra, en quien sobreabunde la prudencia, en quien sobreabunde el fruto del Espíritu, en quien sobreabunde el carácter de Cristo, para que el pecado ya no tenga lugar en mí. Amén. Esto es poderoso. Así que la salvación es por gracia, la salvación es por entendimiento, la salvación es por prudencia, la salvación es por conocimiento de Dios. La salvación es por poner por obra la voz de Dios, la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios. Eso significa ser salvos por gracia. Muchos dicen, la gracia es que me regalaron la salvación y yo tengo un pase. Tengo un pase que me hace ir gratis al cielo. Eso no existe como tal simplicidad, sino que si quieres te sigo la conversación que sí es un pase, el cual debes descubrir, el cual te permite el acceso a tener conocimiento, a tener información, a tener una relación con Dios, y que esa comunión, esa relación produzca el despertar espiritual en nosotros para dejar el pecado, para dejar lo que es desagradable, para dejar el mal entendimiento y ser aquellos que entonces puedan encaminarse a ser llamados verdaderos hijos de Dios. Así que, mi querido amigo y mis queridos hermanos, todos los que estamos aquí hoy y los que van a escuchar este mensaje después, debemos ser aquellos llenos de gracia, para que las operaciones del Padre, para que el Espíritu del Padre pueda descender sobre nosotros, pueda establecerse en nosotros, para que la palabra de Dios sea verdad en nosotros, para que la instrucción del Padre pueda dirigir y pueda despertar en nosotros para dirigir nuestras vidas. Debemos ser aquellos entonces llenos de oración, llenos de conocimiento de la palabra, llenos de práctica de la justicia de Dios, no solo la teoría, sino ser llevados a que seamos los del testimonio, los de la práctica, los del camino, los que llevan el pan, ser aquellos los que son esforzados y valientes, que trabajan por establecer el reino de Dios y que trabajamos por permanecer haciendo la perfecta voluntad de Dios. Tú y yo debemos ser hallados hoy y mañana y el resto de nuestros días llenos de gracia, para que el favor de Dios permanezca con nosotros. Amén.
Esta palabra es retadora para todos. Pero lee la palabra de Dios, medítala y que podamos encontrar el deleite en ella. Que podamos encontrar el despertar espiritual porque se le da sentido a seguir nosotros caminando en las cosas, lo voy a decir así, que Dios nos llama para seguir en el camino, para seguir en la verdad, para seguir en la vida. Ya no en nuestra vana manera de vivir, ni en este pensamiento natural que sigue luchando por hacer nuestro propio deseo lejos de las cosas que Dios demanda, sino que seamos aquellos verdaderamente entendidos, ser verdaderamente, quiero encontrar una palabra que nos impacte, pero ser aquellos que tengamos ese despertar espiritual para elevar nuestros ojos y ser como el hijo pródigo cuando dice, este ha vuelto en sí, y el primer pensamiento y lo primero que viene a su ser es, debo volver a casa. Cuando vuelve en sí, lo primero que dice es, debo regresar a casa y debo ir y hacer la voluntad de mi Padre. Y ese despertar tiene que venir en nosotros. Por eso debemos ser aquellos llenos de gracia. El pueblo ha fallecido, dice la palabra. El pueblo se ha perdido. El pueblo se ha disipado. El pueblo ha sido lastimado porque le faltó conocimiento. Porque no trabajó en el conocimiento, porque no se levantó y no fue tras lo que Dios llama el verdadero conocimiento. Y como no fue tras ello, no encontró la gracia. Y por eso mi pueblo fue destruido. Así que yo espero que este mensaje pueda ser útil para tu vida, que pueda ser útil para tu familia, que pueda ser útil en la circunstancia que sea que estés viviendo. Que pueda darte un despertar espiritual y que puedas encontrar aquí la voz de Dios para la dirección de aquello que debemos hacer. Para saber hacia dónde dirigirnos, hacia dónde caminar, para saber cómo buscar al Eterno, cómo buscar la verdad. Así que hagamos una oración y permíteme dirigirte en este momento para rogar al Señor por su bondad, por su sabiduría y que nos llene de su gracia. Amén. Señor, estamos delante de ti, Padre, reconociendo el mensaje de la voz, reconociendo, Padre, que en tu palabra encontramos todo lo necesario para edificarnos, todo lo necesario para madurar, todo lo necesario para consagrarnos y todo lo necesario para seguir avanzando en este camino temporal acá en la tierra, Señor, en el cual debemos descubrir lo verdadero para llegar a lo eterno. Debemos descubrir lo verdadero para no ser aquellos quienes vivan por vanidades, por aflicciones y por tradiciones o apariencias, sino que podamos vivir verdaderamente como hijos tuyos, como espirituales, como entendidos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte, haznos dignos de ti. Danos ese deseo de meditar en tu palabra y de encontrar la instrucción y el mandamiento para que podamos ser llenos de gracia. Y al ser llenos de gracia, Señor, seamos dignos de ti. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y siempre tú envías oportunamente el mensaje, Señor, de tu voz sobre nosotros. Y lo recibimos con agrado, lo recibimos, Señor, con amor, Padre, lo recibimos, Señor, con obediencia. Señor, y oramos por aquellos que en este momento desean reconciliar contigo o desean iniciar una relación contigo, Señor, pero no una de tradición, sino verdaderamente reconocerte para poder surgir como espirituales, para dejar la obra de este mundo y para que el pecado que ha sido manifiesto pueda ser abandonado por causa del entendimiento de tu palabra y que podamos ser llenos de gracia. Te pido por estos, para que tu Espíritu pueda venir y dirigirles, pueda venir y hablarles, para que sus pecados les sean perdonados, Señor, y para que puedan presentar sus vidas delante de ti. Envía una palabra fresca, una palabra nueva y revelada, para que encuentren el camino, Señor. Y gracias por todos aquellos que hasta el día de hoy seguimos buscándote, seguimos esforzados y valientes,
y seguimos llevando, Señor, en nosotros el testimonio y seguimos, Padre Santo, con amor, Señor, y seguimos con paciencia, Señor, trabajando en lo verdadero, Padre. Trabajando en lo verdadero y trabajando en ser aquellos que alcancemos la medida de ser llamados hijos tuyos. Señor, rogamos por nuestro país. Rogamos, Señor, por nuestras ciudades. Rogamos, Señor, para que tú tengas misericordia y podamos, Señor, alzar todos nuestros ojos a ti, Señor, y ser liberados y ser librados de la obra de este mundo y poder ser aquellos que verdaderamente te conocemos y te reconocemos. Sana nuestra tierra, sánala primero en lo espiritual para que después estos que han sido restaurados en lo espiritual puedan tener la influencia, Señor, para restaurar todas las cosas en lo natural. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has guardado y nos has cuidado, y porque también de ti, Señor, entendemos que debemos ser agradecidos en todo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si alguien tiene necesidad de oración, por favor escríbanos al inbox. Queremos acompañarte en la situación que estés pasando. Queremos apoyarte en lo que indistintamente estés pasando y queremos orar contigo para que puedas encontrar ese momento de comunión y puedas sentirte apoyado. No queremos que te sientas solo, sino que puedas conocer y descubrir que el Señor está contigo y que el Señor responde al clamor de cada uno de nosotros conforme a su perfecta voluntad. Así que queremos acompañarte en oración y si tienes necesidad, escríbenos al inbox. Y desde acá nosotros estaremos intercediendo y acompañándote en la situación que sea que necesites o la que estés viviendo. Amén. También queremos agradecerte. Acompáñanos en nuestras redes sociales, comparte nuestras redes sociales. Queremos que este mensaje se pueda divulgar para que todos aquellos que deben de ser salvos, para que todos aquellos que deben conocer al Señor, para que el mensaje pueda llegar a muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y que nosotros podamos ser esos agentes que llevamos el mensaje y que lo transmitimos. Así que gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y ayúdanos a divulgar este mensaje y dale like y vuélvete ahí colaborador nuestro en nuestras redes también. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Ya vendrá el momento de reunirnos de nuevo presencialmente, pero mientras ese momento llega, aquí nos reunimos, aquí nos congregamos para compartir la palabra de Dios. Así que deseo que tengas una semana bendecida, que tengas un inicio de semana lleno de la gracia de Dios y que sigamos avanzando y trabajando en ser aquellos verdaderos discípulos. Que el Señor te bendiga, te amamos.